Yo me llamo Juan Antonio Pérez Revenga, tengo actualmente recién cumplidos 53 años. Soy más viejo ya que el sol. Me queda muy poquito tiempo de dar guerra. Y, ¿qué era lo otro? Diócesis y años de sacerdote. Ah, vale, sí. Yo pertenezco a la diócesis de Toledo, a la archidiócesis de Toledo, y llevo 16 años de sacerdote, si Dios quiere, este verano 17. Así que ¿Qué es para ti ser acompañado? ser acompañado. Pregunta difícil o fácil. Quizás la respuesta es fácil, ¿no? Ser acompañado es tener a alguien que en el camino de tu vida, ¿vale? No sé si mirar ahí o a ti o... Da igual. Ah, Da vale. igual. Digo, ser acompañado es tener a alguien o tener a personas que te acompañan que en el camino de tu vida y que de una forma o de otra influyen, a veces positivamente, a veces negativamente, en tu vida. Si hablamos del acompañamiento espiritual, que creo que va por ahí la pregunta, ¿vale? Habría que dar un matiz a eso, ¿no? El acompañamiento es, pues eso, ¿no? Compartir, el acompañamiento espiritual es compartir, pues, una vida, pero desde Dios, desde el Espíritu, ¿no? Entonces, para mí el acompañamiento, pues creo que es una tarea hoy en día muy importante. No sé qué más decir. A ver. Bueno, a ver si está bien, ¿eh? Vale, ¿Por quién te sientes tú acompañado? yo. A ver, principalmente, pues por el Señor, por Dios, ¿no? Que está ahí continuamente, ¿no? Esa acción poderosa de Dios pues en mi vida sacerdotal. Y luego, evidentemente, pues también por los hermanos sacerdotes. Concretamente, pues evidentemente mi director espiritual que lleva conmigo, bueno, yo con él más bien, ¿no? Muchos años y que en ese acompañamiento espiritual, pues ya hay un conocimiento de la persona y entonces, pues a mí me acompaña y me ayuda mucho. Luego, aparte de lo que es el director espiritual, evidentemente también, ¿no? por los amigos sacerdotes que tengo cerca, la gente que, o sea, los que ha ido Dios poniendo a lo largo de mi camino y que ha sido entablando como una amistad sacerdotal. Hablo de compañeros de curso, hablo de gente, de sacerdotes que han sido importantes, ¿no? Que has compartido con ellos. Y luego también eh, eh, algunos laicos, que familias, que pues eso, ¿no? Que el Señor ha ido poniendo en mi vida, que de alguna forma pues también, ¿no? Pues han acompañado amigos desde la infancia, otros que a lo largo de estos 16 años de sacerdote el Señor ha ido poniendo en los diferentes sitios donde he estado o que me he ido encontrando a lo largo de, ¿no? Pero principalmente yo diría eso. Cuando necesitas compartir una preocupación, ¿a quién acudes? Al sagrario, al Señor, ¿no? Cierto es que evidentemente es como una respuesta de manual, ¿no? De decir, si un sacerdote no acude al sagrario mm, a, bueno, pues a compartir con el Señor, ¿no? Pues esa preocupación, aunque el Señor ya la sabe, ¿no? Y tal, pues mal sacerdote sería, ¿no? Pero principalmente al sagrario, pero luego es verdad también, ¿no? Pues que a veces pues recurres, ¿no? A gente, pues eso, digo, pues director espiritual, algún hermano, algún sacerdote como muy de confianza donde puede descansar o puedes compartir esa preocupación, esa también la familia, a veces, ¿no? Pues porque hay cosas que se comparten con la familia, ¿no?
que antes no lo he dicho, que sin ese acompañamiento también está presente la familia, ¿no? La familia que Dios te ha dado, ni mejor ni peor, pero la que tienes, ¿no? Pero principalmente ahí, ¿no? En esas personas, algún laico también, pues eso, que esté, eh, pues eso, como cercano, que pueda entender el problema, porque a veces es complicado, ¿no? La dificultad a veces es complicada y no puedes ir contándole eso a todo el mundo, ¿no? A nivel humano, ¿no? Pero bueno, también sí, algunas veces algún laico. Pero ya digo, principalmente a la fuente y el origen de todo, que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Crees que los sacerdotes diocesanos estáis muy solos? ¿Qué piensas que necesitáis en este aspecto? A ver, es una pregunta trampa. ¿No? Sí, tiene trampa esa pregunta. Muchas veces yo creo que depende de las situaciones personales de cada uno. El sitio donde te encuentras, eh, la, el sitio, la ubicación donde te encuentras, ¿no? Las realidades o los amigos, o sea, no amigos, no, hermanos que tienes a tu alrededor. Yo no tengo como esa conciencia, ¿no? Porque cierto es, ¿no? Por ejemplo, yo en esta parroquia estoy solo a nivel sacerdotal, ¿no? Pero tengo pues amigos cerca que coges el coche y dices, pues voy, ¿no? Por eso digo que es una pregunta trampa. También muchas veces depende, yo creo que esto depende mucho de la persona. Depende de la persona. ¿Puede uno pensar que está solo? Sí. ¿Yo puedo decir que estoy aquí solo? Sí. Pero no estoy solo. No, yo creo que más un sentimiento. Sentimiento. Es que Como de afrontar situaciones solo, porque a lo mejor te bueno, desborda la parroquia y en el fondo estás solo. evidentemente, si nos guiamos por un sentimiento, pues ese sentimiento a veces existe. Ese sentimiento existe, ¿vale? Por eso digo que es una pregunta un poco que hay que matizarla, ¿no? La respuesta hay que matizarla. Pues sí, cuando tienes problemas en la parroquia, pues a veces dices, joder, es que estoy solo, es que no tengo ¿no? como ese apoyo o esa situación. Claro, es que también depende mucho, insisto, de la situación, porque por ejemplo, si hay dos sacerdotes en la parroquia, ese sentimiento es compartido, ¿no? Entonces, si estás solo, que lo normal es que en una parroquia uno esté solo, pues a veces sí que tienes ese sentimiento, pero no nos podemos guiar solamente por el sentimiento, ¿no? La iglesia es madre, tiene sus recursos, tiene su eso, y si no, ya te los buscas tú, si quieres, ¿no? Entonces, ese sentimiento de soledad, de yo particularmente no lo he tenido así, ¿no? Pues siempre que he tenido algún problema, no digo problemitas, sino cosas como más graves, tal, yo siempre podido tener ayuda de la gente, o sea, de los hermanos. ¿En tus 16 años has estado en la anterior parroquia y en esta? ¿O No, no? este es mi tercer destino. Yo en mis primeros 6 años estuve destinado en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz de la Puebla de Montalbán como vicario parroquial. Los 6 años primeros pues son muy bonitos, ¿no? Y, bueno, y encima eres vicario parroquial que no tienes, en cierto modo, ¿no? Como la responsabilidad de llevar la parroquia. Eso. Luego, el siguiente destino fue, Perdón, vivías solo y había otro sacerdote que era el sí, párroco. cada uno en su casa y no en comunidad Ya. ni nada de eso, vivía solo. Yo siempre he vivido solo, hasta hoy, y seguiré así, si Dios quiere. El segundo destino fue Alcaudete de la Jara, ahí fueron 8 años y fui el párroco, estaba solo en esa parroquia, con otras cargas pastorales, pero bien, o sea, lo típico, ¿no? Pues problemas siempre hay en todos los sitios, o sea, quiero decir que siempre surgen cosas, pero no experimenté tampoco en ese sentido como un desamparo y tal. Y ahora actualmente estoy aquí, voy a cumplir el tercer año y también he estado
solo, o sea que no he tenido un hermano sacerdote que esté trabajando mano a mano conmigo en la parroquia, bueno, aunque ahora tengo un adscrito de este año, pero, pero bueno, por unas circunstancias él está en otras cosas y lo que hace es venir a decir misa y poco más. Todo lo que es la parte pastoral siempre la lleva, aquí en esta parroquia la llevo yo, en Alcaudete la llevo yo y en la Polera compartida con otro hermano, que donde suelen surgir los problemas. Tú me contaste, creo, que tienes en tu casa a Jesús, ¿puede ser? O ¿eso crees que puede ser parte fundamental de la ayuda de ese que tú no te sientes nada solo? A ver, no es que crea que sea, bueno, no es que crea que sea parte fundamental, sino que es parte fundamental y necesaria. Me explico. Muchas veces también depende del sitio donde estés, porque evidentemente si la casa parroquial o la casa donde vive el sacerdote está al lado de la iglesia, dentro de la iglesia y tal, pues a lo mejor no es necesario que el sacerdote tenga a Jesús en su casa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tiene en la iglesia. Y para rezar, para estar con él, para cualquier cosa, ¿no? Pues está la iglesia, sobre todo para esto. Porque sí que considero, ¿no?, que nosotros no somos unos solterones. Entonces, para mí es fundamental pues esa presencia de mi esposo. Bueno, mi esposa en la iglesia, pero del Señor, ¿vale? En mi vida. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hoy yo ya he bajado rezado cuando he venido aquí al despacho. Ahora estamos aquí en la iglesia, ¿no? En el despacho parroquial que está dentro de la iglesia. Pero yo mi rato de oración, de intimidad, de descanso o de preparar el día, ¿no? De ponerte pues yo ya lo he tenido en casa. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad, bueno, el arzobispo me dio la posibilidad de tener una capilla en casa y tener a Jesús en la reserva eucarística, que para mí es fundamental. Entonces sí que lo veo fundamental y necesario. O sea, yo pondría como estos dos calificativos. Por la sencilla razón que al final, si no, eso, ¿no? Ya digo, no es una soledad, ¿no? Es una soledad, en cierto modo, también hay que integrarlo dentro de tu vida sacerdotal, entender, ¿no? Pues que eso, que no estás solo y esa presencia de Jesús en el sagrario, pues a mí evidentemente me parece que es fundamental y necesario. Vale, te voy a hacer una pregunta que no está aquí, pero que me ha ido sobre, es porque de entrevistar a varios me van saliendo cosas y alguien me ha dicho que la figura en Betania de Marta y María también se puede mirar mucho el sacerdote que tiene que tener ese equilibrio entre ser Marta y ser María, es decir, entre el sacerdote diocesano está en la parroquia al servicio de sus fieles, pero que una parte importante para el equilibrio de un buen sacerdote diocesano es que no olvide la oración, que esté muy centrada en la oración, pero también tiene, o sea, como ese doble papel, pero muy equilibrado. Sí, porque si no se puede caer en el activismo o por otro lado, o sea, el equilibrio siempre es bueno. Los extremos siempre son malos. Y ahí se refleja en ese evangelio, ¿no?, de Marta y María. A ver, que lo diga bien. Marta, la trabajadora, la que hace, la que no, y María, la contempladora, ¿no?, la contemplativa. Bueno, pues yo creo que tienen que ir las dos cosas unidas. No se puede separar en la vida del sacerdote diocesano, porque si no, pues eso es lo que te decía, ¿no? Puedes caer en el activismo, que es hacer muchas cosas para y por Dios, pero sin Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene? O al revés, ¿no? Pues rezar mucho, estar mucho con el Señor tal y cual y no mover un dedo. Entonces, creo que ahí, ¿no?, como que se tiene que dar esa conjunción, ¿no?, de ser Martas y Marías en, 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 la, en la parroquia. Sí. Y en la persona, quiero decir, porque es que depende de la persona. Unos días tendrás más tiempo para rezar y podrás dedicarle más tiempo al Señor porque, bueno, pues porque lo permita el lugar, el sitio, el tiempo. Otros días pues tendrás que estar más al trabajo, a la, o sea, lo que es la parte pastoral, la parte de atención, ¿no? Pero yo creo que sí, que si no es que por un sitio cojea.
Te ha convencido la Sí, respuesta. sí. Cuando tienes una época difícil, ¿tienes sitios donde acudir a descansar? ¿Cuáles son? ¿Son fáciles de acceder? Ay, sí. Cuando tienes una situación difícil, pues yo, por ejemplo, sí. Yo sé dónde voy. O sea, yo sé dónde puedo ir y dónde voy a ser recibido en ese sentido, ¿no? Que recurra a ello, pues en algún momento sí he recurrido, ¿no? A ir a algún sitio. Lo que pasa es que eso también yo creo que depende mucho de la persona, ¿no? De la persona. Porque en todos los sitios, y en la vida del sacerdote diocesano, en todos los sitios cuecen habas. Y yo no digo ni que sea difícil ni que sea fácil, bueno, hay sitios más fríos, hay sitios más encendidos, hay parroquias que tienen mucha actividad y tal. Y en todos los sitios hay problemas y hay cosas muy buenas. O sea, eso es así, ¿no? El que no lo quiera reconocer es así. Pero en situaciones de dificultad, yo es que a lo mejor por forma de ser, hombre, pues problemas tienes y historias tienes, ¿no? Pero por forma de ser, pues no me he encontrado o no he entendido, ¿no? Cosas como especialmente difíciles, pero sí en algún momento, pues no pasa nada por decir, oye, que me muero, necesito salvavidas, ¿no? Y buscar esos sitios, sí, sí. O sea, por ejemplo, hay veces que el mismo retiro, ¿no? El retirarte, ¿no? Aparte de lo que te ofrece nuestra diócesis, ¿no? Que es un retiro mensual con los sacerdotes del arciprestazgo y tal, donde compartimos, yo intento por todo nunca saltarme ese retiro. Son los jueves por la mañana, un jueves al mes, yo por todo, ahí no sé, ese día, como está programado, pues se sabe, y yo ese día es que no estoy para nada, nada más que para ir al retiro y a compartir con los hermanos, que es muy sencillo, o sea, que es un rato de rezar juntos, alguien que te viene y te da una pequeña enseñanza, rezar juntos y luego comer juntos y luego ya te vienes y te echas la siesta para la parroquia, ¿no? Creo que eso es una ayuda, ¿vale? A nivel sacerdotal y luego, evidentemente, cuando aparecen cosas como puntuales que también aparecen en la vida del sacerdote, pues sí, sí que digo, tengo algún sitio donde poder ir y recurrir para poder descansar, para poder hablar, para poder rezar con otros hermanos. Eso ayuda, claro, por supuesto. Muy necesario además. ¿Tienes una Betania en tu vida? ¿Un Lázaro, una Marta y una María? ¿Y qué es para ti Betania? Betania en mi vida. Hombre, siempre hay, ¿no? O sea, mmm, Betania es el sitio donde el Señor iba a descansar, ¿no? Vale. Si lo vemos así, pues claro que sí que lo tengo, evidentemente, ¿no? Pues eso, ¿no? Gente que, lo que te decía al principio, pues que gente que ha aparecido en mi vida, ¿no? Que han acogido pues al sacerdote no a Juan, sino al sacerdote como una parte importante de su vida, que esas vidas se han ido entrelazando, ¿no? Y pues podría decir que sí, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, yo voy a casa de Miguel y de Ana, ¿no? Que son unos feligreses de la Puebla de Montalbán y es como si fuera casa. Donde yo me puedo sentar en el sofá y si me apetece quitarme los zapatos me los quito y no pasa absolutamente nada porque es Juan, ¿sabes? Entonces, sí, sí que hay Betania, no solamente esto, quiero decir, no es solamente un sitio, sino yo sé que hay Betanias para mí donde yo puedo ser Juan y ya está, y descansar ahí, o bueno, compartir, estar, o sea, sí, sí, sí. Y creo que es bueno, ¿eh?
¿Cómo compartía Jesús sus preocupaciones? ¿Con quién dirías que hablaba cuando estaba preocupado? Hombre, pues yo me imagino que con la Virgen, ¿no? Con su madre, ¿eh? Con sus apóstoles, los más cercanos, ¿no? Los que están más cercanos con el Padre, ¿no? Con el Padre Getsemaní, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el Señor pues actuaría, vamos, actúa, ¿no? Porque lo tenemos en la palabra, que ha actuado así, ¿no? ¿Con quién compartiría el Señor, pues eso, ¿no? Sus preocupaciones, tal, pues con los que están más cercanos a Él, con los que le van a entender, porque no todo el mundo entiende la preocupación de un sacerdote Bueno, con Jesús, perdone, a Jesús los apóstoles se dice que no entendían nada. Era muy ceporro, sí, 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 sí. No, pero yo creo que sí, eso, ¿no? Pues eso, ¿no? Hay tantas expresiones del Señor en el Evangelio que nos hablan de ese Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, incluso, ¿no? Pues eso, a lo mejor también allí en Betania con Marta, María y con Lázaro, sus amigos, ¿no? Con los íntimos, con los íntimos yo creo que es donde yo por supuesto creo que con su madre tendría confidencias que no las tendría con nadie, con la Virgen, porque era la que realmente le podría entender, ¿no? Hay una expresión, hay unas palabras, ¿no? Que a mí, cuando vi la película de La Pasión de Mel Gibson, ¿no? En uno de esos flashbacks que hace la película, ¿vale? Cuando va camino del Calvario, ¿no? Y cae con la cruz y viene la Virgen eh, eh, por una calle y se encuentran, me parece una escena impresionante, ¿no? Esa confidencia, o sea, esa escena te habla de una confidencia muy íntima, ¿no? Cuando dice, hago nuevas todas las cosas, ¿no? Claro, eso no es una frase al azar y está en el Evangelio, ¿no? Es una intimidad, es un compartir una preocupación. Yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Y lleva ese flashback retrae, ¿no? A cuando el niño es pequeño se cae y la Virgen sale corriendo a cogerle, ¿no? Mira, se me pone la piel de gallina, ¿no? Solamente de pensarlo. Porque a mí, personalmente, es como una escena de esa película, aparte de lo que es la película, ¿no? Que me hace entender esto, ¿no? Si me preguntas por eso, ¿no? ¿Con quién compartiría o cómo entiendo yo que Jesús compartiría sus preocupaciones? Pues eso, especialmente con el Padre, con la Virgen, quizás a lo mejor con un círculo, pues eso, ¿no? De gente pues muy íntima que pudiera entender, ¿no? Que, pues eso, que el Señor se cansaba y no pasaba nada, y porque como hombre, como Dios no, pero como hombre pues era humano como nosotros, menos en el pecado, claro, por supuesto. ¿Qué podemos hacer los laicos para acompañaros mejor en el día a día? Dejarnos tranquilos. Nada, es broma. ¿Qué podéis hacer los laicos para acompañarnos en el camino? Pues mira, te diría varias cosas. Primera, entender que somos humanos, que nos podemos equivocar, que tenemos nuestros días malos y días buenos, como todo el mundo, que no por llevar un alzacuellos o por ser el sacerdote de la parroquia, no por el alzacuellos, ¿no? Pues ya tenemos que acertar en todo. Entender eso, ¿no? Entender eso, por un lado. Segundo, en, en entender eso, ¿no? También, pues si estás cerca del sacerdote, o sea, o conoces al sacerdote, eh, mm, como cuando se detectan estas situaciones, que a veces, pues eso, es que depende también lo transparente que uno sea, ¿no? Yo creo que soy muy transparente, a mí se me nota la lengua cuando tengo un día bueno y cuando tengo un día malo, ¿no? Pues apoyar, ¿no? A lo mejor no es necesario estar ahí todo el día con el WhatsApp o llamando, tal, no sé qué, ¿no? Pero sí, ¿no? Comprender y apoyar en ese sentido. Y como tercera cosa, diría que también es
bueno o necesario, ¿no? En ese sentido, aparte de comprender, entender lo primero que te he dicho, segundo, ¿no? Pues acompañar en los momentos de dificultad. Luego también, pues rezar por el sacerdote. Muchas veces viene la gente y dice, "Oye, rece usted por mí y tal, que está muy más cerca de Dios", y yo le digo, pues reza tú por mí, hija mía, o hijo mío, quiero decir, pues yo también necesito que recen por mí, ¿no? Como una necesidad, ¿no? O sea, creo que esa tarea del laico, ¿no? Es bonita, es importante, el acoger, ya digo, pues eso, ¿no? Las debilidades propias del sacerdote, que las tenemos como todo el mundo, nuestros pecados, pues eso no escandalizarse, ¿no? De que pues eso, un día tengas un mal día y le des una mala contestación a una persona, que no lo tendríamos que hacer, porque evidentemente, uno, ¿no? Tiene que, tiene que la- como yo digo, ¿no? La mujer del César, aparte de buena, tiene que parecerlo y no te tiene que influir, ¿no? Tu estado de ánimo y tal y cual, pero a veces es que eso es, no lo, no sé, no lo controlas o no eres no somos tan santos como para poderlo controlar, ¿no? Como entender esto, entender esto. Yo creo que de ahí parte eso. Y creo que en ese sentido, pues a veces pues también depende, ¿no? Muchas veces de la disposición de los laicos, de, de la imagen que se tiene muchas veces creada, ¿no? Del sacerdote. Eh, no sé, que yo creo que también depende muchas veces de la propia persona, ¿no? La imagen que tú des. Bueno, por ahí, un poco eso. El otro día, cuando entrevisté al padre Joaquín, me dijo, cuando yo le pregunté que quién comparte sus preocupaciones, me abrió un melón que yo no había ni pensado. Y él me dijo, la Virgen y con María Magdalena. ¿Qué me dices de eso? Pues que él sabrá con quién comparte sus preocupaciones. ¿Qué te voy a decir pero yo? esa relación de Jesús con María Magdalena. De la que había expulsado 7 demonios. Y luego también incluido en esto que hay por ahí teorías de que María de Betania era la misma que María Magdalena. Ay, hija, yo eso no. Eso le tienes que preguntar al padre Valentín, cura de Toledo, que sabe más de todas estas cosas. Pues, pero no había llegado pues a... pregúntaselo y que lo añades. No, no sé, yo puede haber teorías, pero que no tengo ni idea, no me he formado en eso, entonces no te puedo decir. Pero la relación, ¿cómo la veías? ¿Cómo la verías tú? Bueno, yo creo que María Magdalena, en ese agradecimiento al Señor, ¿no? Por lo que había hecho en su vida, quizás, ¿no? Sí que tendría esas cosas. Sería de ese círculo, ¿no? Que te hablaba yo de íntimos, ¿no? Y esas confidencias. Y, y quizás sí, ¿no? Claro, evidentemente, eh, los santos de devoción, por lo que decías del padre Joaquín, cada uno tiene sus santos de devoción, ¿no? En ese sentido, yo recurro mucho a la Virgen. La Virgen es muy importante en mi proceso vocacional, en mi sacerdocio, en mi vida. El amor a la Virgen y sentirte hijo de esta madre, ¿no? Pues muchas veces esas confidencias directamente van a la Virgen. O sea, que yo sé que ella se las presenta al Señor y que el Señor no se enfada. Porque un hijo nunca se enfada con su madre, aunque a veces, bueno, humanamente sí, pero en este caso yo creo que no. ¿Y quieres decir algo sobre todo lo que hemos hablado? ¿Algo que quieras añadir que creas que puede ayudarme en este trabajo? Nada, que está muy bien que hagas esto. Que te animo, ¿no? A que sigas adelante. Que, pues eso, ¿no? Que yo una de las cosas como matizar, ¿no? Eso, la humanidad del sacerdote, que, 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 que ya está, que somos de carne y hueso, cierto es, ¿no? Que por el orden sacerdotal pues tenemos eh, el sacramento recibido, de, pues eso, ¿no? Por pura misericordia de Dios indignidad nuestra, indignidad, o sea, el que diga que es digno del sacramento del orden está equivocado.
¿no? Entonces, mm, pues eso, ¿no? Como remarcar y hacer entender, ¿no? Pues eso, que sí, que tenemos que ser ejemplares, que tenemos que buscar en todo el bien de las almas, para eso Dios nos ha llamado, pero que podemos tener nuestros fallos, que no pasa nada, que podemos tener nuestros momentos pues eso, que puede haber una crisis, puede haber muchas situaciones que a veces no lo vas publicando ni tal, porque evidentemente, y que no pasa nada, que no pasa nada, ¿no? O sea, que en ese sentido, y luego, pues eso, si alguien detecta o ve que su párroco, su director espiritual, su amigo sacerdote, ¿no? Pues está pasando o puede intuir que puede estar pasando una mala racha, pues que estén ahí, que estén ahí. Que a veces, eh, pues eso, ¿no? Uno, bueno, pues puede experimentar, entre comillas, ¿vale? Cierto consuelo también, ¿no? De sentirse apoyado en los malos momentos. En los malos momentos. Los tenemos todos. Los tenemos todos. Los finales de curso son horrorosos. Y estamos a final de curso. Bueno, horrorosos en el sentido que hay muchas cosas, que hay muchos líos, bueno, cosas de las que la gente a veces no entiende, que tú lo tienes claro, pero intentas hacer entender y la gente no quiere entender. Pues eso, ¿no? Que entiendan, que traten de entender, porque a veces no es fácil, ¿no? Es estar al frente, pues eso, ¿no? De muchas realidades, de muchas cosas, intentar coordinar todo para que todo, la máquina más o menos engrasada funcione y tal y cual, es obra de Dios, no es obra del sacerdote. Pero a veces el sacerdote tiene que estar ahí para eso. Bueno, más o menos.